noches como siempre en este programa Camina con Meg de Retos Femeninos, con un gusto como siempre de nuestros encuentros para tener conversaciones, pues la verdad que nos dejen algo más como reflexiones. Yo digo que la vida, cuando uno se cuestiona cosas, entra a veces en esa parte que le damos vueltas, que es ir al adentro. El programa de hoy es espectacular porque, a ver, ¿ustedes se acuerdan de niños que para todo decíamos, ¿por qué? ¿Y por qué funciona? ¿Y para qué se hace? Hasta que tu mamá te decía, ya, mijito, deja de hacer tanta pregunta porque así es y listo. Hay una necesidad, perdón, del ser humano de cuestionarnos cosas, de ir más profundo, que al tiempo uno va creciendo y nos lleva al conocimiento, a descubrir, a filosofar, a ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y esas preguntas sustanciales, evidentemente, hoy por hoy, en este programa que ustedes saben que tiene que ver más que nada con la conciencia, con el crecimiento espiritual, con el desarrollo humano, pues son estas preguntas que nos hacemos sustanciales de la existencia. El programa, tengo un invitado espectacular hoy, un escritor maravilloso que se llama Francisc Miralles, que obviamente es de Barcelona, es un referente en el campo del desarrollo personal y ha escrito numerosos libros de éxito internacional. Es licenciado en filología alemana, trabajó varios años como editor. Actualmente da conferencias en todo el mundo y escribe en medios como El País Semanal y Cuerpo Mente, además de trabajar en radio en la cadena SER y RNE. Es coautor del libro Ikigai, un enfoque vital. Es un bestseller que ha triunfado en más de 60 países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Turquía, India y también aquí en México. Yo creo que es un gran libro. Francis, yo te doy la bienvenida y de verdad, agradezco muchísimo el tiempo porque sé que estás de pisa y corre en México, porque estás lleno de entrevistas y pues tenerte aquí en el programa, pues es un gozo. Y de verdad, mil gracias por estar con nosotros hoy. Un placer muy grande estar en tu espacio. Muchas gracias por acogerme y por esta conversación que tendremos para todos los amigos y amigas que nos van a seguir. Fíjate que leyendo el libro, que evidentemente yo creo que todos en algún momento de la existencia nos preguntamos, ¿y yo quién soy? Y yo quién soy, creo que es de donde parte mucho de tu cuestionamiento. ¿Qué te lleva a dónde, o por qué te va llevando a escribir un libro con estas preguntas existenciales? Sí, a ver, la historia del libro es que yo quería reunir todas aquellas preguntas que me hacía desde adolescente, algunas incluso desde niño, y que van acompañándonos a lo largo de la vida como un greatest hits de grandes éxitos de las dudas del ser humano, que incluso si viajáramos al pasado veríamos que los griegos, los romanos, incluso Buda, indagaba ya en estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con el bienestar humano, con encontrar un significado a la propia vida, con si hay un más allá o qué pasa en el más acá, si hay un destino. Entonces, reuní todas estas preguntas y pensé, a ver qué tal les puedo dar respuesta 25 años después de haber empezado a trabajar en el mundo del desarrollo personal, desde los filósofos, las escritoras, los directores de cine, entrevistas, maestros. Entonces, reunir todo lo que yo he ido recogiendo este cuarto de siglo para ver de qué manera o de qué maneras en plural podemos contestar a las preguntas existenciales, porque cada vez que nos planteamos una pregunta de este tipo se abre un espacio de libertad muy grande en el que podemos introducir cambios que pueden transformar la propia vida. En esta pregunta, ¿quién soy? Porque también es como empezamos en esta. Yo quiero entrar un poquito en algunas preguntas porque sé que lo que queremos invitar es que lo lean porque está extraordinario. Pero a ver, en esta pregunta, ¿quién soy? Y luego yo siempre lo digo en mis clases. A ver, si no soy mi nombre y no soy lo que hago, ¿quién soy? ¿A dónde voy? O sea, esto era el método de autoindagación que promovía Ramana Maharshi a todos los que se acercaban a Arunachala, pues este santo
hindú, él lo que hacía es que los tenía durante días, ¿no? Preguntándose, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? ¿No? Entonces, si tú no eres tu nombre y no eres tu procedencia familiar y no eres tu país y no eres tu oficio, ¿quién eres, no? Al final, entonces, ahí yo creo que hay que ir sacando capas a la cebolla para dar con algo que realmente es muy sutil y que quizás se puede contestar con un proverbio indio que a mí me gusta mucho, que dice, uno solo tiene aquello que no puede perder en un naufragio. ¿Y qué es lo que no podemos perder en un naufragio? Pues quizás nuestro leitmotiv, nuestra filosofía de vida, nuestras ganas de servir y de amar y de ayudar, el propósito que late dentro de mí. O sea, son cosas que no pueden medirse y que no pueden perderse. Por lo tanto, pues las llevamos con nosotros, ¿no? Son parte de nuestra propia esencia. Lo que normalmente queremos es como definirnos y en la definición nos perdemos. Porque si Sí, soy algo porque, más... exacto, lo dices muy bien. Si intentamos definirnos, ¿no? Decir, yo soy abogado laboralista, entonces podemos decir, sí, pero ¿eres solo esto? Cuando estás con tus hijos eres otra cosa. Cuando estás en la iglesia, si eres creyente, eres otra. Cuando estás soñando tumbado en la cama, pensando en algo más allá de esta vida que estás llevando, eres otro, ¿no? Entonces, yo me gusta mucho un verso de Walt Whitman, el gran poeta americano, que decía, yo soy inmenso, contengo multitudes. Y ciertamente hay muchos yoes dentro de una persona. Yo diría que incluso hay un yo con cada ser humano o no humano que nos relacionamos, ¿no? Entonces, realmente el ser humano es poliédrico y además ese yo nunca es fijo, va cambiando con el tiempo y por lo tanto, si nos preguntamos quién soy yo de aquí a un mes o de aquí a 6 meses, quizás seamos ya alguien distinto, con otro objetivo vital, con otra prioridad, estaremos en otro momento existencial. El hacer preguntas sustanciales nos lleva también como a cuestionarnos cosas importantes. A ver, y esta es una que me encanta y que quiero preguntarte. A ver, ¿por qué de pronto esta humanidad, hoy más que nunca, me siento más solo, estando solo, pero además también con mucha gente en mi entorno? ¿Por qué estamos en este vacío interior? ¿Por qué no acaba de llenarnos nada? Y mira que después de esta pandemia tuvimos un muy buen tiempo como para echar un brinco para adentro y reflexionar si estoy solo, estoy conmigo, no estoy con nadie, o por qué me deprime estar solo, ¿a dónde me lleva esta Sí. circunstancia, no? Yo creo que sí que es cierto que hemos dado un brinco para adentro. No todo el mundo tenía las herramientas para poderse encontrar. Yo creo que el encuentro con uno mismo es como un combate de boxeo de pesos pesados. Es algo realmente duro, porque no estamos acostumbrados a hablar con nosotros mismos. De hecho, vivimos en la era de la distracción, donde si no estamos viendo Netflix, estamos haciendo scrolling en el móvil o hay ruido por todas partes. Cualquier cosa para no pensar, para no encontrarnos, ¿no? Y ya decía Blaise Pascal, el filósofo, que todos los problemas del ser humano vienen de no saber estar solo entre 4 paredes vacías, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que durante la pandemia ha habido más reflexión de las que muchos querían, pero también es cierto que ahora que se están abriendo las puertas del mundo, pues el 80% quizás de los que quedaron en ese retiro espiritual obligatorio, pues corren, no sé, a los centros comerciales, a hacer las cosas de antes, porque el hombre es animal de costumbres, ¿no? Y nos cuesta darnos espacio para conocernos, para autoconocernos, ¿no? Pero para eso estamos aquí ahora mismo charlando, ¿no? Para ayudar a todas aquellas personas que tienen miedo a hacerse preguntas, a mirarse a un espejo más profundo, que realmente el beneficio que van a sacar de todo eso es mucho más que el temor que nos produce el encuentro con nuestras preguntas. Porque en realidad, a ver, Francesc, estamos solos. En realidad, Estamos solos y estamos tremendamente acompañados al mismo tiempo. De hecho, el sentimiento de soledad propio de la adolescencia, ¿no? de que nadie me comprenda, soy un patito feo, no tengo conexión con los demás, me siento que estoy como en una isla, en realidad es un tipo de visión de uno mismo que está obviando que en realidad los seres humanos nos parecemos muchísimo y que si te paras a pensar incluso en la cultura que nos puede parecer más lejana, pues también desean
amar, desean ser amados, desean ser reconocidos, desean tener un trabajo que les llene, desean no morir con dolor. En realidad, cuando comprendes que todo el mundo es muy parecido y que vamos todos en la misma barca, ya te sientes un poco menos solo. Y luego hay mucha soledad que está causada por las expectativas, ¿no? Yo recuerdo que cuando era muy joven, pues me ofendía fácilmente con los amigos, ¿no? Porque un amigo lo llamabas y luego al final no venía, donde decía que vendría. O hoy en día con los WhatsApps, ¿no? Parece que tú pones un mensaje de teléfono y si en una hora no te lo han contestado, es un drama para algunas personas, ¿no? Parece que te han olvidado, que ya no te quieren tanto. Quizás esta persona está durmiendo o en el cine, ¿no? ¿Quién sabe dónde está O no esa eres tan persona, ¿no? importante. Pero nos Cálmate. hemos acostumbrado a la cultura de lo instantáneo, que todo se consigue con un clic. Y cuando tú llamas con un clic a un amigo y ese contesta mañana, pues lo tomamos con una ofensa. Y gran parte del aislamiento que viven personas se basa en estas expectativas que tienen de yo en su lugar habría hecho, yo en su lugar haría, si fuera él, cuando ni estás en el lugar de nadie, ni eres otra persona que no eres tú, ¿no? Entonces, la soledad, yo te diría que termina de manera radical cuando aceptas la imperfección de los demás y la tuya propia y te pones al servicio de quien pueda necesitarte, ¿no? Porque siempre hay alguien que estará más triste que tú, siempre hay alguien que necesita ser escuchado, alguien que necesita que le compartas tu experiencia para algo que estás haciendo. Entonces, si tú eres generoso y te entregas, vas a tener 50 amigos alrededor, nunca te va a faltar gente. En esto de la soledad, y esto te lo quiero como compartir en reflexión en una ida y vuelta, me siento solo cuando no estoy conectado conmigo. Porque cuando tienes un camino espiritual, tu conexión es con algo más grande, que te hace como llenar el espacio. Y cuando yo lleno el espacio, estoy más en posibilidad de darle a los demás. Cuando no, confundo, porque yo tengo mucha gente que confunde ese darse afuera como llenar el vacío interior, porque entonces está tan entretenido en el afuera que no se mira. En este andar de voltear a verme, de descubrirme, de encontrar como un poco la esencia y la presencia de esto más grande que existe, para como le quiera llamar quien sea, porque no vas navegando, sería demasiado soberbio decir que voy solo en el planeta. No, bueno, o sea, hay historia, tenemos tanta información y cada filosofía habla, y si crees en la reencarnación y si crees en la que quieras, no vamos solos, en el Dios que tú creas. Entonces, este viaje de llenar adentro primero, y tú que trabajas tanto en desarrollo humano, en desarrollo personal, es primero este encuentro de llenar para poder dar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, desde luego tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir. Y tú puedes dar mucho, pero también es necesario darse, ¿no? No todos tenemos en mente estas madres o abuelas que hemos tenido, que son muy abnegadas hacia lo que necesita el mundo, pero que no se plantean que necesitan ellas, ¿no? Entonces, si tú das y das y das y no repones, esto es como un almacén que al final se queda vacío, ¿no? Te quedas sin nada y al final te quedas sin poder dar, de hecho, ¿no? Entonces, por eso es importante que el cuidador se cuide, que el cuidador tenga sus momentos de recogimiento, de placer, de egoísmo productivo, en el sentido que quizás esa hora que tú te tomas para ti, incluso que tengas hijos pequeños o aunque tengas que ocuparte de 100 alumnos, pues sabes que al final es buena para ti y es buena para los demás, ¿no? Claro. Porque, como decía un poeta indio muy antiguo, Kalidasa, decía que las grandes almas son como las nubes que recogen para poder verter. Si tú no recoges, no te llenas, luego no podrás entregar. Correcto. A ver, en esta otra pregunta que me gustó mucho. ¿Puede existir esta vida sin sufrimiento? Aquí habría que distinguir entre sufrimiento y dolor, ¿no? Eso es interesante. El primero que estableció esta distinción fue Buda, con su famosa frase, dolor inevitable, sufrimiento opcional, ¿no? ¿Qué quiere decir Buda con eso? Pues que el dolor nos rodea, el dolor está es parte de la historia humana, porque la historia humana es una historia de pérdida, ¿no? Dejamos atrás la infancia, luego dejamos atrás la libertad de la adolescencia y contraemos obligaciones, dejamos atrás amigos, parejas. A partir de los 40 yo siempre digo que la vida es complicada,
porque uno se empieza a despedir de personas que quiere, ¿no? De padres, de tíos, de personas que son importantes en tu vida, hay que irlas despidiendo y todo eso causa un dolor. Pero el sufrimiento es la interpretación de ese dolor, ¿no? Ante cualquier dolor que hay en la vida, uno puede adoptar el papel de pobre de mí y de soy la víctima y estoy sufriendo y mírame cómo estoy sufriendo, o puede tomarlo como un aprendizaje más, ¿no? Como una integración de el espectro de las emociones humanas. Una persona que ha sufrido mucho puede convertirse en víctima o puede convertirse en un terapeuta extraordinario, porque ha visitado los abismos del sentir humano y por lo tanto podrá comprender a otros que están pasando por ahí. Entonces, al final es el para qué que dicen, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que vivimos? Que es lo que proponía Viktor Frankl en su libro tan famoso El hombre en busca de sentido, que cuando él estaba en el campo de concentración de Auschwitz, él veía que los que sobrevivieron no eran ni los más fuertes ni los más flexibles, tampoco, como diría Darwin, sino aquellos que tenían un por qué vivir y un para qué vivir, los que tenían algo que hacer después, que por ejemplo querían contar lo que habían vivido. Frankl quería desarrollar su teoría de la logoterapia. Estos lucharon mucho más para sobrevivir. Claro, claro. Y además, en esto que dices, el sufrimiento es opcional, es que hay personas que lo eternizan. O Sí. sea, no pasan o sea, se hace el No, duelo, pero se eterniza el duelo, entonces yo ya no voy a hacer... Lo eternizan y se apoderan del dolor, porque a veces cuando estoy escuchando media hora a una persona que está explicando sus desgracias, pienso, es que parece que solo estás sufriendo tú. No te das cuenta que todo el mundo lleva su carga y este está triste porque se ha quedado viudo y este otro está triste porque su hijo está con las drogas y este otro está triste porque le gustaría tener otro trabajo y todos llevamos nuestra carga encima, ¿no? Entonces, creerte merecedor de la atención de los demás porque estás sufriendo es una manera muy poco inteligente de ser egoísta. Y también, a ver, ¿cómo ves tú, Frances? Que al final, si uno no voltea a ver qué siente y cómo siente, porque esto es muy aprendido. Nosotros tenemos el melodrama aprendido por la familia, pero además por las películas, o sea, como perpetuarnos en las emociones, ¿no? Nadie te dice que sí, está muy bien sentirlos y está muy bien vivirlas, pero también hay un momento en que tienes que soltarlas para seguir viviendo, porque la vida siempre es de pérdidas, como bien lo decías, o sea, siempre estamos perdiendo algo. Y pero ganando algo también ganando. al mismo tiempo. Exacto, exacto. Si yo no tengo la mirada en la ganancia, entonces no le doy el paso. Mi vida va siendo como muy amarga. Mira, hay un proverbio zen que a veces lo atribuyen a Marx también, que dice, el granero se ha quemado, por fin puedo ver la luna, ¿no? Entonces, yo me he encontrado más de una persona que ha sufrido una desgracia material, no sé, por ejemplo, que llega a un país donde se tiene que establecer y pierden las maletas, ¿no? Y las maletas igual tardan 2 semanas, ¿eh? Y claro, que estas personas me decían, oye, no sabes lo contento que estoy sentado en este sofá con este libro, que es lo único que tengo, ¿no? No tengo que ocuparme de más, ¿no? Entonces, al final, ahora estamos en una época en la que muchas personas optan por el minimalismo, claro, es decir, cuantas menos cosas tengas, menos desgaste para la atención y más economizas también económicamente, ¿no? O sea, al final, lo que nos plantean todos los autores del minimalismo, que ahora han salido muchos, es, si tú tienes tu guardarropa lleno de prendas, hay 200 prendas, pero tú siempre te pones 5, ¿para qué necesitas los otros jerseys si a ti te gustan estos 2, que son con los que te sientes cómodo, que te identificas? Entonces el minimalismo nos dice, más vale un buen jersey que te gusta que 10 que no te pones y acumulan polvo. Más vale 2 buenos amigos que 20 con los que hay que entenderse pero que no resuenan contigo. Más vale hacer una sola cosa muy bien hecha que intentar dispersarse en todas direcciones. Esta parte, ¿qué opinas de esto? Porque es también como parte de la filosofía budista. En el apego se sufre. Entre más apegados estamos, más sufrimos. Exacto. Y como que todavía no entendemos eso de amar en libertad, de soltar las cosas. O sea, creo que todas estas pertenencias me dan seguridad. Y cuando bien dices, me lo quitan todo de pronto,
te das cuenta que no tienes que cargar más con el sostener la energía de todo esto que no usas o no te sirve, o esta relación que es bien tóxica. Pero ese soltar, ¿por qué no aprendemos ese soltar, desapegarnos? Eso es muy importante. Y mira, cada vez que pienso en soltar, pienso en la canción Let It Be de los Beatles, que es interesante que esta canción se le ocurrió a Paul McCartney a través de un sueño que tuvo con su madre, que ya había muerto. Los Beatles ya no se sentían a gusto colaborando entre ellos, tenían proyectos personales, cada vez era más difícil todo. Y un día McCartney tuvo un sueño en el que aparecía su madre, que había muerto años atrás, y le decía, déjalo estar, ¿no? Déjalo estar. O sea, si tú ya no te identificas con eso, entonces él escribió esta canción y luego se hizo ese famoso último concierto que ahora se ha visto en las plataformas, ¿no? Claro. Pues eso nos lo podemos plantear en muchos aspectos de la vida, ¿no? A veces, por ejemplo, intentamos retener amigos o personas que ya no están vibrando nuestra frecuencia, ¿no? Y que hay que hacer un gran esfuerzo para estar cerca de ellas. Pues déjalos ir, ¿no? O que estamos ocupándonos de algo que quizás tenía sentido en el pasado, pero ahora no lo tiene, ya lo ha dejado de tener. Déjalo ir. Y aquí me gustaría mencionarte este autor del MIT, Otto Scharmer, que es un hombre que viene de la antroposofía, que él elaboró lo que se llama la teoría U, que se basa en dos conceptos muy simples. Uno es let it go y el otro es let it come. Entonces él dice, hasta que no dejes ir lo viejo, lo nuevo no puede aparecer. Entonces, pongamos un ejemplo práctico. Imagínate una persona que ha tenido muy malas experiencias sentimentales. Por ejemplo, que todos los hombres o mujeres con los que ha salido le han engañado. Pues si no deja ir lo viejo, el let it go, cuando conozca a alguien se va a poner en clave de pasado, va a esperar el engaño, va a hacer muchas preguntas, va a incordiar al otro, va a agobiar a la otra persona y, por lo tanto, quizás va a acabarla perdiendo, se va a hacer este oráculo de autocumplimiento. Hasta que no dejas ir lo viejo, lo nuevo no puede aparecer, que sería el let it come. Claro, y que además el ejercicio, yo creo, práctico es empezar a soltar las cosas en casa, viejas, que no usas, que no sirves como sí, se puede empezar por lo físico, lo has dicho muy bien. De caso muy simple, para cuando viene una prueba que es una relación, que es donde nos amarramos, porque la verdad es que no nos enlazamos, nos atoramos, así como, ¿no? Así que estamos en la lucha, aprender que cada persona que viene a nuestra vida realmente nos genera un cambio, nos aprendemos de esa persona, pero también hay un momento en que es lo que sigue, ya no hay nada más que hacer. O esa persona tiene que seguir con sus aprendizajes, a lo mejor en lo tortuoso, pero yo ya no. Lo que nos cuesta trabajo es tomar la decisión. Y la decisión, yo creo que se fundamenta muchísimo en que tú voltees a verte, que digas, yo ahora verdaderamente cómo elijo vivir mi vida a partir de este instante, sin esta persona, porque eso es lo que nos cuesta trabajo. Yo, de verdad, y seguramente tú también, hay cantidad de relaciones que ves que dices, pero que no te das cuenta de esta enferma relación que nada más te está verdaderamente generando muchas cosas. Pero también el conflicto vincula. Y nos acabamos apegando incluso a los vínculos que son tóxicos, porque quizás eso es preferible a estar solo y a encontrarte con el vacío y a encontrarte con tus propias preguntas, ¿no? Ahora, no me acuerdo qué filósofo era el que decía que era que entre el dolor y la nada elijo el dolor, ¿no? Porque al menos estoy sintiendo algo. Claro. Entonces, ese paso a veces que nos lleva como al desierto, ¿no? Que vamos a tener que atravesar un territorio en el que no sabemos, que está lleno de incertidumbre, que no tenemos una previsión de lo que puede suceder, es lo que hace que mucha gente se apegue a cosas que saben que no funcionan, que saben que son negativas. Yo recuerdo que había un batería del grupo de una amiga que decía que se llevaban fatal con su pareja, pero que no se separaba porque le daba pereza la mudanza, de mover cosas. Fíjate. No, bueno. ¿No? O sea, a ver, si yo no aprendo a desapegarme poquito a poco de lo evidente, de relaciones, aquí mi pregunta es, ¿cómo me voy a desapegar de este cuerpo para irme? Sí, este es el último desapego. Esto lo has dicho muy bien. El psicólogo, hay un psicólogo catalán, espera que te lo diré ahora mismo,
que decía que la existencia es subir una montaña hasta que llegas a la madurez de tu vida, y cuando estás arriba ves todo lo que has conseguido, y durante la subida has ido adquiriendo cosas, amigos, conocimientos, éxitos, dinero, posesiones, méritos, etcétera, y que luego durante la bajada lo que se trata es de desprenderse de todo, y que cuando llegas al final y te has desprendido de todo lo que no necesitabas, te desprendes de la propia vida, ¿no? Entonces, es importante saber ganar y saber perder, porque cuando estamos perdiendo, en realidad lo que estamos haciendo es lo que hacía Michelangelo, que le preguntaron, ¿cómo hace usted para crear estas esculturas tan bellas, ¿no? Y tan reales? Dice, yo no hago nada, yo solo le quito al mármol lo que sobra. Claro. Entonces, también el arte de evolucionar una persona es quitar todo lo que no necesitamos. Y fíjate que Joan Garriga es el que dijo lo de la montaña. Okay, buenísimo. Porque además es tal cual, ¿no? Porque uno va creciendo y en la medida que vas madurando te das cuenta. A medida que van menguando un poco las fuerzas, el tiempo adquiere más valor. Entonces, el tiempo tiene mucho más valor para alguien de 65 que para alguien de 15, que parece que la vida es eterna, ¿no? Entonces, si eres una persona que estás en la bajada de la montaña y valoras tu tiempo, no se lo vas a entregar a cualquiera. Claro. No dirás, bueno, quiero estar viendo yo esta serie que dura 8 horas y que no me aporta nada. Pues no, ¿en qué puedo utilizar este tiempo, no? Claro, claro. Y una pregunta que tú haces en el libro que me pareció extraordinaria. ¿Y si al final ya no hay nada? ¿A dónde carambas voy? Bueno, esta es una pregunta que he elegido para cerrar el libro, y a mi madre le gustaba mucho una frase de una actriz del Hollywood clásico que se llama Mae West, que ella decía, solo se vive una vez, pero si lo haces bien, con una vez es suficiente, ¿no? Entonces, al final del camino, yo creo que si hemos vivido como queríamos, si hemos hecho las cosas que deseábamos hacer, nos hemos ocupado de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, hemos viajado, hemos aprendido, nos podremos ir muy tranquilos, mientras que si llegamos al final, habiendo vivido solo de obligaciones, de contentar a los demás, de reprimir deseos que teníamos de hacer una vida diferente, pues esa muerte va a doler mucho más. Entonces, como por suerte no sabemos cuándo nos tendremos que ir, puede ser mañana, puede ser de aquí 40 años, no se sabe, pues hay que ir ligero de equipaje y entregándolo todo al día de hoy, y cada día pues agradeciendo la oportunidad que te dan de poder renacer de nuevo. ¿Qué opinas de, para ese final, ¿no? En ese final que sí hay, yo no creo que vayamos a la nada, que sí hay. Bueno, pues nadie lo sabe, o sea, que quien niegue que hay algo no tiene tampoco ningún fundamento, porque realmente es una puerta que conoceremos cuando la crucemos, ¿no? Correcto, pero una parte que siento que nos ayuda a ese llegar es que nosotros hayamos aprendido a cerrar ciclos emocionales en el trayecto. Yo tengo la experiencia con la mamá que escogí, que es un bombonazo, 94 años, y de verdad yo la escucho y no hay nada que la detenga con nadie. Se acuerda de todo lo bueno, pero también hizo un trabajo interno bien importante, porque no es que su vida haya sido de rosas así maravillosa, pero si tú vas en el día a día como cerrando esos ciclos, esas ofensas, esa gente que te lastimó, ese jefe malvado, todas esas cosas, ya sabes que uno se atora, hasta con el vecino de enfrente que te estaciona el coche en tu puerta. Si hay mil razones para enfadarse. Si uno quiere, va a encontrar siempre algo para enfadarse. Pero ¿no será que cuando uno se hace consciente, si te llegara hoy, Francés, como a mí me puede llegar hoy, sí, yo me iría mucho más tranquila, porque sé que como que pendientes conscientes no tengo. Yo ¿no? Prefiero no irme enfadado y por lo tanto creo que desde el momento presente deberíamos perdonar y perdonarnos, y así poder vivir la hoja en blanco, ¿no? Es decir, bueno, no voy con mochilas por mi vida, lo que sucedió es parte del pasado, vamos a ver qué podemos hacer con estas horas que nos son entregadas. Sí, siento que el perdón es fundamental en el avance, en este avance como seres humanos, porque nos vamos a equivocar y mucha gente nos lastimará, pero de mí depende que mi corazón se quede amargado, como resentido, con esta parte de
de que la vida no me la debe, porque también hay mucha gente que cree que la vida se la debe, cuando es lo que es como es. Y tus papás hicieron lo mejor, a lo mejor la expareja fue lo que pudo darte, los hijos malagradecidos también son una creación, o sea, todo lo que me digas, ¿no? Porque también la gente se queda muy atorada, se enferma por eso, Exacto. se enferma y se va muy enfermo, porque yo creo que el irte de esta vida debe ser grandiosa, irte bien, ¿no? Hay gente que se va de este mundo odiando y protestando y gruñendo. Entonces, bueno, si hay un más allá, que no sabemos cómo es, esas personas no creo que vayan a un lugar muy agradable, porque no los van a querer en los mejores centros vacacionales del más allá. Sí, claro, te van a decir, usted se va a regresar. Usted no. Usted regrese, exacto. Váyase a un lugar más oscuro. Claro. Oye, mire, bueno, déjame presumir tu libro, déjame ponerme en hablante para que se vea. El libro que está promocionando ahora, que viene, Francesca, a compartirnos, yo se los quiero recomendar. Es un libro extraordinario, porque lo que hiciste grandioso, ¿sabes qué es, Francis? Lo hiciste muy sencillo, muy de amigos. Es como yo lo estaba leyendo, yo sentía que mi intención era que lo lea, que tenga la sensación de que está tomando un café conmigo y tal cual. Y que nos estamos divirtiendo. Que no porque son temas grandes, que lo son, tiene que ser todo tremendo y sentencioso y lleno de notas, sino que realmente sea divertido, sea ameno y que sea como una historia, como leer una novela. Me gustó muchísimo esta parte que haces de películas, esta parte de autores, pero lo que más me gustó es como la cercanía entendible de preguntas existenciales que son realmente importantes, que en algún momento de la existencia tenemos que parar y reflexionar, porque en las reflexiones hay un crecimiento profundo del ser, donde también buscas tus propias respuestas, porque tú, en estas preguntas que tú haces, a mí me estás invitando también a ver yo qué pienso de eso. Yo en algunas me quedé pensando, dije, pero yo le sumaría, esa no la había yo visto, desde un ángulo que, por eso yo sí creo que las preguntas siempre nos llevan a una reflexión y la reflexión a un cambio. No hay manera de seguir de una manera despierta en este planeta si no hacemos un stop para reflexionar. Y tú nos estás invitando magistralmente con estas que tú seguramente te hiciste en el trayecto de una vida que además después de haber hecho este libro de Ikigai, que es el propósito de la existencia, uno se hace longevo porque tiene una mirada a dónde va. Pues yo quiero de verdad darte las gracias, sé que estás, corre y corre, y te quiero dar las gracias por estar en el programa, ha sido un placer muy grande, ha sido una entrevista deliciosa, me he sentido como que estábamos aquí tomando un café, un té mano a mano, y ha sido como un capítulo o como muchos capítulos de nuestro libro. Así será y espero que en el próximo nos volvamos a ver y tengamos... Será siempre un placer. Gracias, de verdad, gracias por el tiempo, Francesca. Gracias por tu amabilidad y por invitarme a tu programa de Camina con Meg. Ha sido una delicia. Muchas gracias. Gracias. Pues así, amigos, cerramos un programa más, como todos los miércoles. Yo me quedo, pues, muy agradecida, ¿saben? Porque cuando la vida te pone enfrente, una persona de valor que me hace reflexiones, que me alimenta, que me llena, que me da entusiasmo, yo me siento más que bendecida. Espero que para ti este programa también te lleve a tus propias reflexiones, porque de pronto hay que parar y dejar de distraerse, porque lo sustancial está dentro, no afuera. Brilla siempre, nos vemos la próxima semana, pásala muy bien.